Hola amigos, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis. Y bueno, mi estimado Carlos Justis, la temporada de los 49ers no terminó como queríamos. Una dolorosa derrota en Seattle, ¿no? Un marcador muy amplio, 41-6, pero tomando en cuenta las circunstancias, como lo decía Brock Purdy, ya que el lunes precisamente los jugadores, como cada año, limpiaron sus vestuarios para comenzar la temporada baja, pero dice, dadas las circunstancias, nunca tiramos la toalla y considera que es una temporada especial porque el equipo, a pesar de tantas lesiones, logró llegar hasta a la ronda divisional y realmente incluso en un momento del año tuvo la oportunidad, por increíble que parezca, con todas esas bajas, de incluso quedar sembrado número 1. ¿Cómo estás? Con ese sabor agridulce, yo creo que también por el hecho de que termina la temporada con ese marcador abultado a lo mejor, ¿no? Porque pues, hubieras esperado que fuera un partido mucho más cerrado, ¿no? Porque siempre está la posibilidad de que pierdas un partido, ¿no? Y lo puedes perder por un millón de circunstancias, pero te queda ese mal sabor de boca porque ves que realmente pues, no pudiste ni meter las manos, ¿no? En este partido y te quedas o sea, razones por las que sucede el marcador como tal, puede haber un montón, pero incluso los mismos jugadores saben que no es el partido que querías jugar, que no era la forma en la que querías terminar la temporada, independientemente de todas las circunstancias que la rodearon y que te pusieron en una situación complicada, que el equipo fue pudiendo escalar, ¿no? A pesar de todos los retos, seguir hacia adelante, pero al final de cuentas, pues bueno, o sea, tu objetivo principal siempre es el mismo en todos los equipos, todas las temporadas, y aún que hubiera sido un partido mucho más cerrado, pues igual no era lo que querías, ¿no? O sea, tú cuando empiezas la temporada quieres pelear por un Super Bowl, quieres ser campeón y te quedas corto, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que el síntoma es un poquito no sentirte como que es un fracaso total, ¿no? O sea, rescatar las cosas buenas de la temporada, cosas que se pueden construir, cosas que te dejan saber que eres competitivo, pero al final de cuentas, pues no consigues el objetivo que querías. Sí, por supuesto, porque una organización histórica como los 49ers, de las más grandes de la NFL, pues siempre el objetivo es el mismo, ¿no? Ganar campeonatos. Incluso fue una temporada, digamos, que sí va a quedar para siempre en la memoria porque arranca con incertidumbre, ¿no? En la off-season. Pierdes a muchos jugadores, Dre Greenlaw, a Talanoa Hufanga, pero miras que tienes Un montón todavía. de linieros defensivos, porque también eso a Sí, veces de repente no se acuerdan, pero se fueron una buena cantidad de linieros defensivos también. así es, Leonard Floyd, Malik Collins, sí, bastantes jugadores que se fue, Hargrave, que se fueron en la off-season y vienen caras nuevas, ¿no? Y no era, si bien es cierto, no era una reconstrucción total, ¿no? Porque de la forma en que yo lo miraba, estaban reconstruyendo, obviamente, como tú dices, la línea defensiva y la defensiva en general, ¿no? Uh -huh. Prueba de ello es que en el draft adquirieron bastantes defensivos en ese draft. Y luego arranca la temporada y dices tú, bueno, da confianza porque todavía tienes allí a muchos no solo grandes estrellas de los 49ers, sino de los mejores jugadores de la NFL en su posición, ¿no? Fred Warner, Nick Bosa, McCaffrey, Trent Williams, todos los que ya sabemos, ¿no? Pero de repente arranca ese partido, ¿no? En la semana 1 y se le gana precisamente a estos mismos Seahawks, ¿no? Con equipo completo, pero comenzando desde ese partido no se pudo disfrutar al máximo esa victoria porque al día siguiente se informa que Brock Purdy se lastima el dedo del pie y se pierde 8 partidos, ¿no? Y en ese mismo partido también Kittle, temprano, anotó el primer touchdown de la temporada y se lastimó el tendón de la corva y se ausentó por los siguientes 5 partidos. Entonces, se ganó ese juego, pero empezaron los problemas de las lesiones. Pero dices, ok, vamos a ver cuándo regresa Brock Purdy. Todavía está Bosa, todavía está Fred Warner, pero luego pierdes a Bosa en la semana 3, luego a Fred Warner lo pierdes en la semana 6 y se van acumulando los problemas. Y allí es donde empiezan a surgir los héroes, ¿no? Mac Jones en la semana 5 contra los Rams y Kendrick Bourne, un partidazo ese día los dos. Alfred Collins, un novato con ese balón suelto provocado en la yarda 1 que él mismo recuperó. A Seagull, que junto con Warner ese día y Lenore
detuvieron a los Rams en cuarta oportunidad. Entonces empezó el equipo a generar estos momentos que nos están quedando para siempre en la memoria de una gran temporada. Ya después nos vamos un poquito ya más adelante, más reciente, se le gana a los Bears, que también estuvieron en postemporada, se le gana a Filadelfia en el juego de postemporada de la ronda de comodines, que era el campeón defensor. Entonces allí te das cuenta que realmente fue impresionante la temporada porque sumando esa victoria, ese triunfo en Filadelfia, fueron 13 triunfos, como decía Brock Purdy. Él mencionaba que realmente fue un año especial, obviamente, pues como todos, ¿no? Él quería llegar aún más lejos, pero dice, otros equipos sí hubieran tirado la toalla, o la mayoría de los equipos tirarían la toalla, ¿no? Se te ocurre todo esto, lesión tras lesión, cada semana, Carlos. No, y no es nada más tirar la toalla, es el hecho de que realmente pues, físicamente no se puede hacer, ¿no? Sí. Porque incluso, y Trent Williams lo dijo al final del último partido, o sea, literalmente... Kendricks igual. Entonces... Sí. En Filadelfia. Te deja pensando que, o sea, porque ni siquiera, o sea, tienes un roster de 53, ¿no? Sí. O sea, primero tienes un roster de 85, luego recortas 53. Y en los 53, linebackers todos se lesionaron. Y se lesionaron todos los linebackers, absolutamente todos. Entonces, así es muy difícil competir y aún así competiste. Pero te digo, por eso es ambivalencia de que sí, o sea, sí puedes ir a analizar que la situación fue atípica, sobre todo en este tema de las lesiones. El gran trabajo que hacen todos los jugadores que vienen detrás o que les dieron su oportunidad y muchos la aprovecharon y muchos rindieron y muchos fueron importantes en momentos claves, en momentos específicos, pero al final de cuentas no es suficiente para poder ganarle a los equipos grandes, ¿no? Por así decirlo. Y no digo porque sean más históricos o más grandes que tú, sino el hecho de que hay equipos que en esos años en particular están mejor armados y cuando las lesiones los respetan, pues se vuelven más poderosos, ¿no? O sea, es difícil poderles ganar esos partidos porque tienen muy buenos elementos. Incluso lo mencionamos con el equipo de Filadelfia, es cierto, a Filadelfia le pasa al revés. Filadelfia como tal, yo creo que debe ser unos rosters pues más talentosos de toda la liga, ¿no? Sí. Pero no estaban bien conjuntados y había cosas que ya no estaban funcionando después del campeonato anterior y se notó y por eso acaban perdiendo el partido. Y luego hay otros rosters precisamente como los Rams y los Seahawks que están muy bien balanceados, que están jugando muy bien y por eso están donde están. Y otra cosa que fue atípica esta temporada es que uno normalmente con 12 victorias pues no estaría peleando el tercer lugar de una división. O sea, sí, eso también es atípico. A lo mejor por ahí a lo mejor podría ser el segundo, pero el tercero y terminar con el seed 6 es extraño. No es normal porque creo que esta debe ser, yo creo que la primera temporada, por lo menos en los últimos 20 años, que hay 3 equipos con 12 victorias en la misma división. O sea, sí, correcto. Eso es literalmente una locura. Entonces todas esas cosas se fueron juntando, ¿no? Te digo, que lo hizo una temporada típica. El hecho de que también en esta misma temporada los equipos que habían sido muy consistentes, que habían sido de los que más daban de qué hablar, todos están fuera, ¿no? Sí. O sea, los Ravens, los Chiefs, los Bills, todos están fuera. Entonces fue una temporada muy extraña en ese sentido, que creo que le ayudó un poquito al equipo para poder sostener las lesiones, porque ahora literalmente se volvió... O sea, yo no me había visto una temporada, pues yo creo que en todo el tiempo que tengo viendo la NFL, que realmente fuera Any Given Sunday. Sí. O sea, sí existe esa probabilidad, ¿no? Todo el mundo lo dice, tienes que salir, tienes que jugar, pero sí hay veces que los rosters, cuando los equiparas uno al otro, dices, no, o sea... Obviamente este es el favorito y este se lo va a llevar y acaba llevándoselo. Esta temporada no fue así. O sea, literalmente cada semana era Any Given Sunday. Este mismo equipo de los Seahawks no le pudo anotar puntos en Indianapolis. Este equipo de los Rams que está jugando en el NFC Championship pierde con el equipo de Tennessee. O sea... Y con los Falcons, con los Panthers también en temporada. Y ya casi perdía con los Panthers también en postemporada. Entonces todas esas cosas se van juntando y dices... O sea, literalmente nada más corriste con la más suerte que encontraste tu peor partido en el peor momento, por así decirlo, ¿no? Pero igual, o sea, te podía haber pasado en o te podía haber pasado en el Super Bowl, entonces al final de cuentas hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero sí creo que cuando vas y revisas la temporada, tiene que ser más de las cosas que puedes rescatar y creo que hay algunos jugadores por ahí cuando piensas en el siguiente año que a lo mejor sí se ganaron la oportunidad de continuar. Más que otra cosa. Porque demostraste que, bueno, pues cuando tengo que echar mano de este jugador, rinde.
Entonces creo que eso fue lo más rescatable de todo. Sí, es que tú mencionas lo del que tuviste tu peor partido, ¿no? Ante Seattle. Y la verdad, sí, de entrada, pues arrancas perdiendo con ese touchdown de Shahid los equipos especiales, en la primera jugada del partido, y así es muy difícil. Pero es que realmente, dadas las circunstancias, tenías que hacer, si de por sí, incluso cuando tienes equipo completo, pues no te puedes dar el lujo de tener entregas de Ujú. balón, porque incluso si tienes a tus estrellas, a veces vas a perder partidos importantes, pero por lo menos cuando tienes a tus estrellas, a esos jugadores que marcan la diferencia, lo vimos, yo recuerdo que incluso tú lo mencionabas durante la transmisión y otras personas lo mencionaban también, recordaban aquel partido del juego de campeonato de ante Detroit, ¿no? Para después ganar ese partido, darle la vuelta a Ujú. ganar y asistir al Super Bowl, pero la gran diferencia de la forma en que yo lo miraba es que en aquel entonces sí tenías a tus grandes estrellas, o sea, arrancaste perdiendo, creo que eran como por 2, 3 posesiones Sí, también, ¿no? 24-3, te fuiste al medio Sí, tiempo. pero tenías a los Nick Bosa, tenías a los Fred Warners, tenías a los Deebo Samuels, tenías allí al equipo completo que en cualquier momento, nomás que se encendieran y podían dar la remontada como lo hicieron. Acá con Seattle era muy diferente porque tenías que arrancar de entrada incluso ganando, ¿no? Como arrancaste en Filadelfia, Ujú. esa era la clave, que tú pegaras primero, como fue ante Filadelfia, que San Francisco anotó ganando, arrancó, perdón, ganando con ese touchdown a DeMarcus Robinson. Y luego, si bien es cierto, realmente en un juego no podemos decir que exista la perfección porque va a haber errores. Recuerdo que hubo esas 2 intercepciones de Purdy en ese juego contra Filadelfia y después el mismo Purdy se recuperó muy bien y lideró al equipo al triunfo. Pero haces por lo general la mayoría de las cosas bien. Aquí antes Seattle todo salió mal, permites ese primer touchdown en equipos especiales, luego te acuerdas que te la intentan jugársela en cuarta oportunidad, no consigues el primero y 10, luego viene el fumble de Jay Tonjes, entonces todo se va acumulando y se vuelve de repente como una bola de nieve que ya no puedes detener, y menos contra un equipo que está bien armado como Seattle. Por eso esa era la gran diferencia, ¿no? Al no contar con tus grandes estrellas, también se pierde la esperanza de dar la remontada, Carlos. Sí, y yo creo que eran más los errores puntuales, porque, por ejemplo, a lo mejor ahorita no me acuerdo muy bien de ese partido del campeonato, pero creo que a nivel ofensivo, la realidad es que los Lions están jugando un muy buen partido, ¿no? O sea, era más, para mí era más síntoma de lo bien que estaba jugando en ese momento Detroit que el hecho de que los Niners realmente se equivocaran. O sea, no creo que haya sido tanto errores del equipo, sino que el hecho de que te estaban pasando por encima. Y de repente en ese el cambio de momentum viene, porque también yo lo decía, la diferencia también es que Seattle no se equivoca. O sea, no cometió ningún error y eso también le ayuda porque en el caso de ese partido, pues también es cierto que Detroit nos echó la mano un poquito tratando de ir por esas cuartas oportunidades que fallan 3 ocasiones seguidas. Y eso ayuda a que el momentum cambie. Acá ellos no tuvieron esas jugadas no existieron y eso también no te ayuda a precisamente cambiar el momento y sobre todo cuando sigues acumulando errores, ¿no? Porque después de eso, pues volvieron a pasar más. Después, en la desesperación de que en este shell que jugaban, ¿no? Con los 6, 7 jugadores que tiran hacia atrás, porque con las 4 enfrente pueden poner presión, viene otra intercepción, vuelves a perder otro balón, o sea, en la defensa entregaste muchas yardas por tierra, entonces todas las cosas se van acumulando y por eso es muy diferente a aquel partido donde sientes que cerró más un poquito, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, creo que, no sé qué tanto te sirva de lección porque, llegas muy golpeado, o sea, sin porque para mí una lección sería cuando llegas con equipo completo y cometes errores. Sí. Pero cuando los errores se juntan con un equipo que ya venía de por sí. Y además, hay otra cosa que es fundamental y no es un pretexto, pero creo que sí hace una gran diferencia. Eh, había un dato antes de este partido que era absolutamente brutal. Y eso era que todos los equipos que habían llegado con 10 o más días de descanso a un partido divisional siempre lo han ganado. Esa es una. Y la otra es que esta era la primera vez en 15 años que había un equipo que llegaba con semana corta para jugar un partido divisional. Porque esa fue también una gran diferencia. Nada más les dieron 5 días de descanso. Entonces, es solamente una vez un equipo de comodín que había llegado con poco descanso le había podido ganar al que tiene más descanso en toda la historia. Entonces, de entrada, eso ya te jugaba en contra, porque era otro viaje, viajaste a la costa este, regresaste, ahora había que volver a subir a Seattle, no tenías días de descanso, no tenías días para recuperar jugadores, y Seattle estaba sentado en su casa, ¿no? Entonces, también eso tiene mucho que ver, porque al final de cuentas, a la hora de competir,
se puede a lo mejor explicar un poquito de que estas situaciones donde de repente Brock no encontraba a quién lanzar porque no se podían desmarcar y todo, había un desgaste importante también por el tipo de partido que se jugó en Philly, ¿no? Porque Sí. si a lo mejor llegas y le pones 41 puntos a Philly, a lo mejor descansas, ¿no? Porque ya el cuarto no lo juegas o ya hay un poquito de garbage time donde todo el mundo puede ir a tener tiempo, tus jugadores descansan un poquito más, no tienes lesiones. Pero, tío, entre que pierdas a Kittle, que tienes más lesiones, que tienes que hacer los viajes y son solamente 5 días de descanso y vas y enfrentas al equipo que estaba mejor armado en la liga y por eso fue el seed número 1, pues obviamente también en intensidad y en velocidad ya te llevaban algo de ventaja. Sí. Y eso también apoya que tú les das los errores y pues ya, no hay cómo detenerlos, ¿no? Sí, en otras palabras se combinó todo, ¿no? Sí, fue una tormenta perfecta. Para que fuera, sí, exactamente una tormenta perfecta, un desastre total. Pero también, ahora que mencionas las semanas cortas, recuerdo que incluso en la parte final de la temporada regular de la temporada regular se fueron acumulando. ¿Te acuerdas? Jugaste el lunes por la noche contra los Colts. Entonces, semana corta antes de enfrentar a los Bears. Que también era en horario estelar. Sí, y luego enfrentas a los Bears y se anuncia que el partido con Seattle, ese último juego de temporada regular, también es en sábado. Otra semana corta. La única semana normal que tuviste, por decirlo, en el último mes, básicamente fue previo a enfrentar a Filadelfia, ¿no? Que allí sí tuviste. Y era de visita. Y era de visita, tenías que viajar hasta la costa este. Entonces, básicamente todo se fue poniendo como en contra de San Francisco, ¿no? Lesiones, semanas cortas, rivales muy duros. Entonces, todo se fue acumulando y por eso para mí sí es realmente impresionante que el equipo haya llegado hasta la ronda divisional y eso nos deja con algunos jugadores que yo creo le van a ayudar mucho a San Francisco porque me quedo también con algo que dijo McCaffrey el lunes cuando ya estaban limpiando sus vestuarios, los jugadores. Él decía que primero que nada, dice, vamos a recuperar jugadores. Entonces, ese instinto competitivo de los grandes jugadores como McCaffrey, ¿no? Como los Jerry Rice en su momento, que ya están pensando en el siguiente año, que ya quieren que avance rápido para que arranque, ¿no? Y tener esa oportunidad de jugar con su equipo completo. Dice, fue lo primero que dijo, vamos a recuperar jugadores. Y luego dijo, y también me encanta, me da mucho gusto que los jóvenes hayan tenido oportunidad de jugar porque debido precisamente a las lesiones, a jugadores como Alfred Collins, como CJ West, como el mismo Seagull, incluso quizás jugaron más de lo que al principio se pensaba, ¿no? Y dice él, y la única forma de aprender el fútbol americano es jugando, fue lo que dijo McCaffrey. Sí, y habrá que ver qué cambios también se hacen en el off-season, ¿no? Yo creo que en la agencia libre debería haber un par de movimientos. Vamos a ver qué tan agresivo es San Francisco, porque a diferencia del año pasado, el salary cap de este año le ayuda bastante, ¿no? Tienen $50 millones en salary cap. Podrán reestructurar un par de contratos que a lo mejor les da un poquito más de colchón. Y si puedes hacer eso, puedes ir a buscar soluciones a corto plazo, ¿no? Porque normalmente el equipo trata de construir este equipo a mediano o largo plazo. Le ha funcionado bastante bien en el sentido de que, y es que digo, esa es la parte que es muy rara, ¿no? Porque piensas en un equipo, por un ejemplo, los Rams fueron inmediatamente por Davante Adams y Davante Adams les ha rendido impresionantemente, pero sabemos que eso es una solución a corto plazo, ¿no? En algún momento, pues, Davante ya es de los jugadores más veteranos de la liga, se va a ir, pero lo necesitabas para ahora. Sí. Y normalmente San Francisco no hace eso, ¿no? San Francisco piensa en cómo puedo mantener a este core más tiempo precisamente para no tener esos altibajos, ¿no? Al final de cuentas, de todas maneras, te pasa como la temporada pasada, que además tuviste muchas lesiones y terminas no ganando partidos, que esa es otra cosa que no sé cómo le va a hacer el equipo, pero sí tiene que analizar no sé, encontrar alguna forma que el impacto de las lesiones no sea tanto o encontrar una forma o investigar de por qué tienen esa cantidad de lesiones, porque este año fueron 2 veces consecutivas, ¿no? Entonces tienes que encontrar una raíz de por qué está sucediendo eso para tratar de limitarlo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas las lesiones son un problema porque el activo más importante de un equipo de fútbol americano son sus jugadores. O sea, sin los jugadores el equipo de fútbol americano no existe,
¿no? Claro, si no están disponibles, imagínate. No, y digo, o sea, porque puedes tener el estadio, puedes tener las instalaciones, puedes tener que los fanáticos vienen, invierten el dinero, puedes tener las fundaciones, puedes tener inversiones en otro lado, pero al final de cuentas, tú como empresa, el activo más importante son los jugadores porque ellos son los que traen a la gente al estadio, son los que hacen que el equipo funcione, son el equipo que la gente lo vea. Entonces, pues el activo que tienes que cuidar son tus jugadores, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental del off-season. Después, obviamente, recuperar de las estrellas. Te digo que por ahí por ejemplo, creo que el contrato de Nick puede entrar en reestructuración para tratar de hacer espacio. Y vamos a ver después qué hacen con ese dinero de la agencia libre. También estás en una clase de draft donde creo que hay muy buenas piezas. Por lo menos esta temporada que me tocó, ahora sí me puse a ver más fútbol colegial porque tuve un poquito más de tiempo y porque la Universidad de Miami llegó al final. Hay muy buenas piezas en muchos equipos, tanto en defensiva como en ofensiva. Entonces, hay de dónde echar mano. Vas a tener otra vez 8 picks en el draft, que es un capital bastante importante. Pero sí creo que esos $50 millones que van a quedar en el salary cap los puedes usar para tratar de jugadores de impacto, ¿no? Habían dicho en este offseason que no lo habían hecho porque no encontraron. Ellos quieren una mezcla, ¿no? Ellos quieren un jugador de impacto, pero que no sea de impacto a corto plazo, que lo tenga una temporada y pues ya no pueda hacer más. Quieren que tenga sentido para el equipo, que lo puedan tener por 2, 3 temporadas y que también en el salary cap no haga un golpe lo suficientemente fuerte como para que después tengas que desmantelar cosas, ¿no? Como pasó este año, ¿no? Pero a fin de cuentas muchos jugadores que se tuvieron que ir se fueron porque en el salary cap no había ese espacio para jugar y tuvieron que encontrar otros rumbos. Y acá tienes espacio para hacerlo. Entonces, para mí es lo más importante, o sea, como a corto plazo pensando, porque tío, McCaffrey ya lo estaba pensando como en el training camp, ¿no? Pero Sí. antes del training camp hay que armar esa parte, para que entonces para training camp podamos tener esas piezas que vengan y ayuden al equipo. No, claro, tiene razón. Y luego ahora que mencionas todo eso de las piezas que se fueron y precisamente lo que ocurrió esta temporada, básicamente mucha gente mencionaba que era como un reinicio, ¿no? Entonces, si lo tomas de esa manera, puedes decir que realmente excedió las expectativas, ¿no? Porque, y más sin gran parte de tus estrellas por lesión. Entonces, esos jóvenes que adquiriste en el draft pasado, ahora llegarán en su segundo año ya con incluso la experiencia valiosa de haber jugado, muchos de ellos, como Alfred Collins, que me encantó cómo se desarrolló. Recordarás que durante la temporada, especialmente George Kittle, siempre lo llenaba de elogios. Dicen, si tienen oportunidad, vean el video de Alfred Collins, porque y realmente nosotros lo observábamos y se está desarrollando de muy buena manera. Vean también a Upton Stout. También Upton Stout muchas veces se llevó los elogios de la prensa, de los mismos compañeros de equipo. Siegel tuvo un gran partido en Filadelfia y Sala él nos explicó que después de aquel juego de la semana 5 contra los Rams, él creía que era bueno para él que se sentara un rato, observar y aprender un poco más, pero después cuando se le presentó esa oportunidad en Filadelfia, lo hizo muy bien. Entonces CJ West incluso fue de los que adquirieron de lo poco destacado de ese partido ante Seattle. Él derribó a Darnold, ¿no? En esa sack, Mustafa tuvo la otra, pero CJ West también me encantó lo que empezó a mostrar. Incluso Michael Williams, por allí hay varias estadísticas en redes sociales y por todas partes que demuestran que antes de que se lesionara Michael Williams, los 49ers estaban deteniendo muy bien la carrera. Claro. Cuando se lesionó Michael Williams, entonces empezaron más problemas porque una de las especialidades de Michael Williams es detener precisamente el juego terrestre. Entonces, lo mismo que Alfred. Sí, exactamente. Entonces tú te pones a pensar en estos jóvenes ya en el regreso de Michael Williams junto a Alfred Collins. Ya sabemos lo que te ofrecen las grandes estrellas, ¿no? Los Bosa, los Warner. Y te sientes emocionado, Carlos, y más agregando lo que tú decías, y puedes conseguir piezas en la agencia libre, porque obviamente como tienes varios espacios por llenar, no todo lo vas a llenar a través del draft, ¿no? Yo creo que tiene que ser una buena combinación por allí adquirir quizás algún receptor en la agencia libre y luego otro receptor en el draft, entonces ya allí tienes dos para agregarle profundidad a ese grupo, la línea ofensiva, sobre todo la línea ofensiva hay que reforzarla para jugar precisamente contra equipos como los Seahawks, como los Rams, que tienen muy buena línea defensiva y aparte pues los tienes en tu división, los enfrentas dos veces al año y tienes que buscar la manera de mover, lo decía Richard Sherman, tienes que encontrar la manera de mover esas líneas defensivas de los Seahawks, de los Rams, para que tu juego terrestre, que ha sido el sello de San Francisco por mucho tiempo, desde que llegó Kyle Shanahan, vuelva a ser eficiente, porque eso fue lo que faltó también
este año, ¿no? Que el juego terrestre nunca fue consistente. Sí, ¿no? Y yo creo que de todas maneras viste una progresión en ese sentido de Brock Purdy porque se volvió un equipo que pasaba mucho más el balón y de todas maneras fue efectivo, ¿no? Y con todo y que Brock se pierde 8 partidos de la temporada, acaba llegando casi a las 4,000 yardas, ¿no? Entonces quiere decir que en una ofensiva más balanceada, pues puedes tener números todavía más impresionantes, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, creo que, tío, la línea ofensiva para mí es una duda, porque, sí, o sea, recuperando las piezas creo que tienen suficiente, incluso si se llega a quedar Bryce Huff, si está CJ West, ¿no? O sea, Aunque otro edge por allí nunca te viene no, mal. no, no, pero digo, Sí, o sea, pensando en lo que puedes conseguir en sí, el sí, sí, draft y sí. si se abre alguna posibilidad en agencia libre, obviamente la tienes que traer, ¿no? Porque no nada más te vas a quedar con esos 4 o 5. Sí, sí. Pero, tío, creo que en ese sentido, de lo que está de esta temporada, puedes trabajar con eso. O sea, no Claro. me parece una Sí. necesidad inmediata. Me parece más algo como que puedes reforzar, pero no es una necesidad inmediata, porque supone que esa necesidad, pues ya la habías establecido esta temporada, ¿no? Sí, y creo que sí fue, o al principio parecía que sí estaba bien, pero al final terminan lesionándose casi todos y también se vuelve una locura. Sí creo que a lo mejor tener más ayuda en la posición de corner, creo que estamos bajos de números, más que sobre todo. Obviamente, Upton Stout está muy bien en el nickel. Creo que también podemos tener un poquito más de ayuda, sobre todo en el free safety. Creo que tenemos muy buenos strong safeties. Sí, pero más profundidad, ¿no? Por si se Por eso, lesiona a alguien pero para precisamente. eso me refiero. Creo que el problema es que los safeties que tenemos, muchos son de las mismas características. Entonces, como strong safeties funcionan muy bien, ¿no? Cuando tienen que ir y cerrar y hacer Cerca de los la línea de blitzes, golpeo, cuando ¿no? están cerca de la línea de golpeo, Sí, o incluso si tienen que identificar la carrera e ir a hacer la tacleada. Creo que todos los safeties que están, todo eso lo hacen bien. El problema es que no tenemos un safety en cobertura que sea tan rentable. claro. Entonces creo que esa sí me parece una necesidad como inmediata, ¿no? Después, lo que decías con los receptores, creo que hay un buen cuerpo, hay un buen grupo de receptores, pero igual necesitas tener a lo mejor un receptor de impacto. Creo que a lo mejor ese sí se puede draftear, porque no sé qué tanto vayas a poder conseguir un receptor realmente de impacto que esté disponible en la agencia libre. Además sabemos que Kyle es muy específico con el tipo de receptor que necesita para este sistema. Entonces, no todos los receptores le van a funcionar para ese Sí, siempre sistema. tienen que tener la capacidad de bloquear. Exacto. Y después lo de la línea ofensiva. Sí creo que la línea ofensiva necesita un revamp para poder ser más efectiva, para poder ayudar tanto a Brock como a McCaffrey. Y eso va a abrir mucho más las posiciones. Pero te digo, sabemos por lo menos que Lynch siempre ha sido agresivo a la hora de ir a buscar jugadores, que tratan de siempre armar un equipo que sea competitivo. Porque te digo, a lo mejor, no, por ahí los fans de repente no están contentos porque al final no eres campeón. Pero es lo que yo siempre he venido diciendo. El problema es que también es un síntoma raro porque no quieres ser este equipo que tiene 3 temporadas muy malas, después arma un equipazo que no puede sostener porque lo arma nada más para esa temporada porque le cayó todo el dinero encima y después ya no puede hacer nada otra vez y otra vez vienen las vacas flacas, ¿no? Entonces creo que es mejor ser un equipo consistente, un equipo que está peleando, porque al final de cuentas, como decíamos, también de repente las circunstancias también te ayudan, ¿no? O sea, hay días que corres con suerte, pues, hay días que no corres con suerte. Pues este partido, ¿qué tal si este partido en Seattle funciona al revés? Si tú tienes la primera patada de despeje y tú acabas anotando, y eso no está dentro de tu control. Porque al Sí, final de cuentas el volado, por más que lo ganes, es un volado, es un 50-50. O sea, eso no tienes control total, aunque escojas la cara que es una idea, es una falacia que te haces tú mismo de que, y es que yo gané el volado porque soy muy bueno para eso. No es cierto, ese día atinaste eso y te salió o no te salió. Entonces, sí creo que por lo menos lo que sí ha hecho bien esta franquicia es que es consistentemente una franquicia ganadora. O sea, que gana muchos partidos. Después ya lo que pasa en los playoffs, te digo, son circunstancias súper complicadas. A veces te funciona bien, a veces no te va bien. Cuando has llegado al Super Bowl, has tenido también cosas que te han jugado en contra, más por suerte que cosas que dejas de hacer, otras que dejas de hacer. Entonces, sí creo que pueden, con lo que tienen, si ya pudiste demostrar que con esto que tienes y aún con ausencias puedes conseguir muchas victorias. Ahora también, obviamente también cambia el rol de partidos para el año que entra. El schedule creo que es un poquito más competitivo, pero creo que también está balanceado. O sea, no lo ves y no crees, salvo algunos partidos que sabes que van a ser muy difíciles,
¿no? Por ejemplo, Filadelfia que viene a visitarnos y los de división, porque pues, siempre son difíciles. Sí, es la los Rams y división los más Seahawks. complicada. Pero digo, eso siempre, pero eso están presupuestados porque Sí. todas las temporadas siempre es... Y a veces no sabes realmente cómo va a ser, cómo va a estar un equipo con la agencia libre y el draft de por medio. Pueden cambiar mucho. No, Carlos. y olvídate, estos mismos dos, o sea, tienes que ponerte a pensar que, y dices, no, es que fue la semana, no importa. Estos dos equipos que están jugando el NFC Championship, le ganaste a los dos. Sí. Perdiste con ellos después, es cierto. O sea, se dividió porque son equipos... 1-1 con los Rams y 1-2 con Seattle. Porque son equipos del mismo nivel. Entonces es Sí. normal que dividas partidos, ¿no? Que ganes uno y pierdas el otro. O sea, Sí. me parece muy normal que cuando encuentras un equipo como ese dentro de tu división, pues normalmente se quiten y se roben victorias. Claro. Es muy normal que eso suceda. Pero les ganaste a los dos. Entonces, cuando ves el resto de los partidos que vas a enfrentar, te digo, no, ninguno te da un síntoma que sea como, ese a lo mejor pues, no creo que lo vaya... Sabes que vas a tener derrotas, porque también es cierto que no, eso de pensar que vas a ganar una temporada invicto es medio ilógico. O sea, no porque no puedas, pero es porque las circunstancias no te dan para hacerlo. O sea, es muy raro que eso suceda. Por eso nada más ha sucedido una vez en toda la historia. Entonces, cuando ves el rol de juegos, dices, yo creo que otra vez estamos para competir. Si podemos en esta agencia libre y en este draft hacerle el assessment correcto a estas posiciones y reforzarlos y que después te respeten las lesiones, porque otra vez esa es una cosa que no está en tu control. Si te respetan las lesiones, puedes volver a pensar en que vas a llegar lejos. Así es, y precisamente menciono nuevamente las lesiones, ¿no? Y antes de cerrar, porque quiero también hablar al final de lo que nos dijo, lo que nos explicó George Kittle acerca de su cirugía, lo que dijo Fred Warner con su rehabilitación, pero también esta temporada dejó algo también muy importante. ¿Te acuerdas, Carlos, que obviamente la off-season pasada se habló mucho del contrato de Brock Purdy, luego se te lesiona del dedo del pie y mucha gente pues estaba preocupada, ¿no? Porque esas lesiones del dedo del pie, incluso algunos decían que pueden cambiar tu carrera y había mucha preocupación. Primero, cuando de recién que se lesionó, pues decías, quizás se pierde unos 3 partidos, ¿no? Pero luego fueron avanzando las semanas y pues era natural que existiera preocupación con su lesión. Pero cuando regresa Brock Purdy, empieza a jugar a un nivel espectacular, como el Brock Purdy que conocemos. Entonces, allí ya como que te deja tranquilo, como que despeja todas esas preocupaciones, esas dudas, y sabes que tienes en Brock Purdy ese mariscal, franquicia que conocimos desde que llegó a la liga, desde su año de novato. Entonces, eso por un lado, esta temporada en ese sentido te deja tranquilo con Brock Purdy y también con Christian McCaffrey, porque precisamente por las lesiones sufridas en 2024 también mucha gente se preocupaba que si McCaffrey iba a ser el mismo de 2023. Yo creo que eso ya no hay que preocuparse porque McCaffrey tuvo una temporada sensacional, de las mejores en su carrera, en lo individual, para un corredor también en la historia del NFL. Entonces, demostró que sigue estando en un gran nivel, tanto tu corredor estrella y tu mariscal, la cara de la franquicia. Y es que ese es el problema, porque cuando viste que arrancó la temporada, o sea, la temporada arranca, ese primer partido, Nick Bosa tiene el strip sack con el que ganas el partido, ¿no? O sea, consigue el strip sack, consigue el fumble y después lo recupera él mismo, ¿no? Toda la jugada ante del los solo. Seahawks. Michael Williams está enseñando cosas muy interesantes siendo novato. Tienes a Fred Warner que siempre responde, que incluso en esa jugada, obviamente, Siegel y Lenore se llevan una gran, un gran mérito, pero Fred ahí estaba, ¿no? Para detener a los Rams. Entonces, Kittle, mientras estuvo sano, apoyó muchísimo, aportó muchísimo, anotó touchdowns. Entonces, cuando tus estrellas están, pues rinden, ¿no? O sea, no, creo que por lo menos en este equipo sí, o sea, y me llama la atención, porque, por ejemplo, obviamente con el partido de Seattle, el último, había quien criticaba a Brock, pero es que no sé si en la televisión se notaba tanto, pero es que el trabajo que hizo la defensiva de Seattle para cerrarle los espacios a Brock para poder lanzar fue absolutamente brutal. O sea, nosotros que estábamos en el estadio te das cuenta. Primero se rompía el bolso de protección rápido, Brock encontraba la forma de alargar la jugada. Alargaba la jugada, volteaba a ver. En algunas jugadas la línea ofensiva aguantó bastante bien. También hay que darles su mérito porque sí es cierto que hubo bastantes jugadas donde le permitieron a Brock tener tiempo. Pero Brock no tenía dónde ir porque no había nadie desmarcado. Acuérdate que hasta Tange se lesionó, que estaba supliendo a Kittle. Exacto. Y por ejemplo, consiguen esa jugada donde Brock lo encuentra rápido, lo encuentra él y sobre el fumble. Entonces, te digo, las cosas, fue un efecto dominó, pero igual yo creo que Brock no termina teniendo un mal partido. O sea,
No tiene un partido espectacular, obviamente, porque pues, no puede conseguir muchas cosas, pero no tiene un mal partido. Incluso tiene esa jugada precisamente con Tonjes, donde sale la bolsa de protección, no sabe dónde, no tiene a dónde ir, medio se abre y tira cruzado por el cuerpo arriba, que parecía que era una jugada muy arriesgada y le acaba saliendo, ¿no? Y era una tercera oportunidad. Entonces, tío, sí, Brock creo que sigue demostrando, o sea, ya a estas alturas, el que no lo quiera ver es problema de ellos. Brock sigue demostrando que puede comandar una ofensiva, que es decisivo tanto con las piernas como con el brazo, que tiene esas herramientas para hacer pases que a algunos quarterbacks les cuesta mucho trabajo hacer o algunos ni siquiera se atreven. Y Brock se atreve incluso hasta cuando falla, porque a veces pues, el toque le falla, pues, obviamente vas a terminar con intercepción. No hay quarterback que termine sin intercepciones en una temporada, eso no es cierto. Eh, Cuando arriesga es porque es un jugador arriesgado y pues bueno, esa es su naturaleza, pero normalmente le sale bien. Entonces, tío, eso creo que queda de lado, ¿no? Después con McCaffrey también todas estas dudas que si ya no tenía el mismo paso. Yo sí siento que la línea ofensiva en general no le ayudó a tener jugadas más grandes, porque si hubiera encontrado espacios más grandes, yo creo que hubieras visto carreras mucho más largas de McCaffrey en toda la temporada. Y al final no fue así porque no encontraba el espacio, ¿no? Entonces acaba explotando lo que encontraba, ¿no? O sea, tomó lo que pudo. Y sigue siendo una temporada espectacular. Aún así, llega a más de 1,000 yardas corriendo. Entonces, imagínate si hubiera tenido espacios para realmente hacer gashes y poder correr. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que las estrellas ahí están. O sea, la base del equipo ahí está, ¿no? La cosa es que no puedes perderlos durante la temporada, ¿no? Y a veces olvídate durante la temporada, porque incluso vemos ¿no? los equipos que quedan. Ve el caso de Denver con Bo Nix. O sea, Denver está a un paso de poder volver a estar un Super, curiosamente un Super Bowl que gana en Levi Stadium y está sin su arma principal, ¿no? Sí. Y ya casi al final del partido, con el partido casi decidido, o sea, los mismos Seahawks que pierden a Charbonnet, ya, o sea, no va a regresar. Entonces, también a veces esas cosas, puede estar muy sano toda la temporada, ¿no? Por eso hablamos de lesiones. Puedes no tener lesiones toda la temporada. Pero si una lesión viene ya en lo más decisivo, te puede cambiar el destino de toda la franquicia, ¿no? Nosotros lo vivimos en el Super Bowl cuando se lesiona a Dre Greenlaw en el Super Bowl. O sea, era un partido que además estabas ganando y de repente viene esa lesión y tiene un impacto inmediato y tiene un impacto importante. Entonces, todas esas cosas, te digo, están muy fuera, muy fuera de tu control, pero sí creo que quien crea o que puede criticar de las estrellas que rindieron esta temporada o que no cree que rindieron igual porque no se consigue el objetivo, sí creo que sí hay que bajarle 2 rayitas. Así es, y eso es lo que quería llegar ya para cerrar, ¿no? Con el tema de Kittle y de Fred Warner, porque Kittle nos dio pues buenas noticias cuando habló con los medios de comunicación el lunes, porque cuando observamos esa desafortunada lesión en Filadelfia, tendón de Aquiles, tú mencionabas a Greenlaw y recuerdo que él se lastima en el Super Bowl y luego no regresa hasta principios de diciembre de la siguiente temporada en aquel partido contra los Rams y que por cierto jugó muy bien ese día, pero... Y se lesiona el tendón de la corva. Sí, pero los 49ers ya mejor deciden que ya no juegue el resto del año. Pero a diferencia de eso, Kiro lo que nos explicaba es que primero que le fue muy bien en la cirugía, que se siente fantástico, que el cirujano le dio muy buenas noticias, que le dijo que básicamente, para acabar pronto de explicar, que a comparación de otras lesiones de tendón de Aquiles, la de Kiro no es tan grave, o sea, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que es grave, pero no tan grave como otras lesiones de tendón de Aquiles, que incluso quizás, dada la forma en que se dio, dice que ocurrió en la parte alta, donde hay más flujo sanguíneo, entonces eso le puede ayudar a disminuir el tiempo que necesite para recuperarse. Carlos, ¿qué opinas? Yo no soy médico, pero sé cómo funciona esa lesión y sé cómo se arregla. Básicamente, lo voy a hacer con el brazo porque no encuentro una mejor manera de hacerlo. Sí. Básicamente, el tendón de Aquiles, pues literalmente corre desde el talón, ¿no? Supongamos que esta es la parte de abajo, desde el talón hasta la parte literalmente hasta la cadera, ¿no? Claro. Es un tendón que corre por toda la pierna. Normalmente, cuando uno se lesiona esa parte, cuando se rompe, el médico lo que hace es que literalmente jala, ¿no? Lo vuelve a unir y lo jala, pero te ponen 2 tornillos en el talón. Y con Kittle dicen que no fue necesario. Exacto, a eso es lo que iba. Esos 2 tornillos van en el talón y eso es lo que lo ajusta y eso es lo que es tan tardado porque literalmente tienes, como en inglés en los términos que se dice que tienes hardware, ¿no? Tienes hardware Sí. en el cuerpo. Yo, por ejemplo, a mí me tuvieron que sacar uno de los tornillos de mi lesión de ligamento cruzado. Entonces, esos tornillos hacen que sea mucho, porque
el rango de movimiento es más difícil, la tensión es mucho más. Entonces, según lo que explicó Quero, su lesión, en vez de tener que ir a ponerle los 2 tornillos y estirarlo, literalmente, como fue aquí arriba, te digo otra vez, pensando que esto es la pierna, como fue aquí arriba, se une el tendón aquí arriba, o sea, literalmente nada más lo cosieron, lo juntaron, ¿no? Se cose, literalmente, los médicos van y literalmente lo cosen, hacen literalmente como si estuvieras haciendo una sutura, se junta como con 4 o 5 pedazos de hilo y se jala, pero entonces queda arriba, o sea, queda en la parte más alta, o no más alta, pero más alta dentro de la pantorrilla. Y después se explicaba eso, como esa es una zona que tiene mucho flujo sanguíneo, porque precisamente por el tipo de músculo tienes mucho flujo sanguíneo, es más sencillo que esas fibras se regeneren o tardan un poco menos en regenerar. Y porque también está en esa zona, el rango de movimiento no se ve afectado. Claro. Porque como no está cerca de la coyuntura, sino que es aquí arriba, pues en realidad es más fortalecer y esperar a que se pueda extender, porque al final de cuentas, como es un tendón, pues tiene que el poderse elongar. Eso es en lo que tiene que trabajar. Pero eso le quita tiempo de recuperación porque tienes que tener, entre comillas, menos cuidado que cuando lo haces aquí abajo. Entonces, son excelentes noticias porque a lo mejor una lesión que estabas pensando que iba a ser como de un año, ¿no? 11, 12 meses, o sea, para regresar a estar full, ¿no? Porque a lo mejor regresas a entrenar y todo a los 8 meses. Sí. Pero para estar ya a full contacto, corriendo y todo, dura casi un año. Esa es la realidad. Entonces, con esa lesión, a lo mejor, porque incluso decían que la gran diferencia es que con esta necesitas reposo, ¿no? Necesitas un par de meses de reposo. Con la otra dice que incluso va a empezar la rehabilitación ya esta semana. Sí, la siguiente semana fue lo que dijo. Entonces, sí, pensando que en esa... Y bueno, lo vemos con el caso de Aaron Rodgers. Yo creo que, no sé si alguien se acuerda, pero se lastima el tendón de Aquiles con los Jets y fue una lesión parecida, porque Aaron termina regresando como 5 o 6 meses después. Sí. Y es precisamente por eso, porque no me acuerdo si y más veterano incluso que Quiero. Exacto. Entonces, eso le da la oportunidad a George de que a lo mejor en 4 o 5 meses pueda comenzar a tener ya trabajo competitivo en el sentido de que pueda correr, pueda hacer ejercicios, y a lo mejor 6, 7 meses o 8 meses puede estar listo para poder jugar, que sería casi al principio de la temporada, que serían fantásticas noticias. Por supuesto, Carlos, le deseamos mucha suerte a Kirol y también a Fred Warner, porque él incluso ya regresó a practicar la semana pasada y dijo Fred Warner que eso fue muy valioso para él porque mencionó que demostró que puede ser el mismo otra vez y dijo, y estoy listo para regresar, incluso mejor de lo que era. Dice que lo llenó de confianza y dice, obviamente sí estaba acelerando el proceso de rehabilitación para tratar de jugar en el juego de campeonatos y San Francisco llegaba hasta allí, pero dice, ahora ya tengo un poquito más tiempo de nuevamente tomarlo con calma, pero por lo menos lo de Fred Warner, ya incluso el hecho que haya estado practicando la semana pasada, ya es un gran avance con él. Y lo habíamos dicho, es terrible decirlo, pero el día que se lesiona Fred, ¿no? Cuando vemos es una lesión muy aparatosa, ¿no? Porque pues, terminas con el pie desviado y todo. El hecho de que no haya sido... Primero, la parte más importante de una fractura es que no es una fractura expuesta, porque cuando la fractura o el hueso rompe la piel o puede ser muy peligrosa porque puede tocar alguna arteria, puede tocar otras partes que pueden ser peligrosas. En este caso no fue así, pero es muy aparatosa, pero lo dijimos ese día, entre comillas, siempre es mejor tener una lesión ósea limpia que tener una lesión ligamentaria o de tendón, porque literalmente se tarda uno mucho menos en regresar, ¿no? Los huesos soldan, les ponen una placa y chao, y funciona y no pasa absolutamente nada. No te quita rango de movimiento, no te quita fuerza, no te quita nada. O sea, es extraño, ¿no? Decirlo así porque es muy aparatoso, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, en este caso, Fred ya estaba pudiendo regresar a hacer cosas que se veían normal. Sí lo estaba empujando un poquito, como él dice, pero yo sí creo que, o sea, Fred va a estar... Primero, pensamos en el programa de off-season de Fred Warner. Sí. Fred Warner, esta es la primera vez, o sea, se ha perdido un solo partido en 9 temporadas antes de esta lesión. Claro. Entonces, no nos queda la menor duda que tanto por el régimen que tiene en el off-season, el régimen de entrenamiento que tiene, de mantenimiento, de recuperación, no va a tener ningún problema para regresar y volver a ser el gran capitán de esta defensiva. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, durante la off-season de todas maneras mantendremos a la gente informada, ¿no? De todo lo que ocurra. Sí, por supuesto. O sea, el contenido no se detiene. Nosotros obviamente seguimos siendo parte del equipo. Estamos igual, nada más son un break cortito y después comenzar otra vez ya con lo que va a ser el off-season, el draft, la planeación.
Seguramente haremos como la temporada pasada o esta temporada y tendremos invitados, encontraremos formas de estar conectados con ustedes. Y bueno, siempre nos pueden seguir en las redes sociales y hacernos cualquier pregunta, queja o sugerencia. Así es, amigos, un placer como siempre, mi estimado Carlos Justes, y así es, los mantendremos muy informados de lo que ocurre en la agencia libre, en el draft, para que no se desconecte, para que se mantenga conectados con nosotros. Y como dice Carlos, suscríbase al canal oficial de YouTube de los 49ers, a nuestras redes sociales oficiales en español, en 49ers en español, 49ers ESP, y también las redes oficiales en inglés, en 49ers, en árabe también, la de 49ers, CAR, 49ers R. Entonces, también son nuestras redes oficiales en árabe, para que estés siempre bien conectado con lo que ocurre alrededor de tu San Francisco 49ers. Por lo pronto eso es todo, pero nos encontramos ya muy pronto.